With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a la serie de podcast de formación financiera Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos de nuevo con el segundo capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Y contamos de nuevo con Natalia de Santiago, quien nos hará un poquito más llevadero el camino de la inversión. Bienvenida de nuevo, Natalia. Pues encantada de estar aquí otra vez. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Formación Financiera Aula. Hoy, fondos de inversión, errores comunes y preguntas frecuentes. En el capítulo anterior hablamos de fondos de inversión que pueden ser un instrumento muy útil para los que queremos empezar a invertir. Hoy quería profundizar en algunos temas y dudas comunes que nos pueden surgir. Empecemos por los miedos. ¿Mi fondo de inversión puede quebrar? Pues ya lo explicamos en el capítulo pasado que realmente como no tienen una personalidad jurídica el fondo de inversión por debajo, ¿no? O sea, ya dijimos están lo que son las inversiones, que es un conjunto de inversiones, como el que tiene muchos pisos. Y luego puede haber pues alguien que los gestione y tal, pero lo que es las muchas inversiones podrá quebrar una, pero como están obligados por ley a estar invertidos en muchas cosas, no puede quebrar en bloque, porque además no se les permite tener un nivel de deuda para que eso pueda pasar. Con lo cual, la respuesta es no. Esto no significa que tu fondo no pueda perder dinero, ¿vale? O sea, porque la rentabilidad no es la que esperas o puedas tener rentabilidades negativas en según qué momentos. Pero así en bloque, decir, oye, este fondo mío se puede ir al garete completamente y perder todo lo que tengo invertido aquí. Los fondos de inversión normales, supervisados por la CNMV, pensados para el inversor de a pie, no pueden quebrar como tal porque tendrían que quebrar todas las empresas en las que están invertidos y todos los países de los que tengan bonos. Bueno, pues si hay una catástrofe nuclear a lo mejor, pero si no, no pueden quebrar como tal. Pero ¿y si todo va mal? ¿Qué me protege? Además, o sea, lo que decíamos, están las inversiones que son directamente tuyas, son directamente de todos los partícipes y luego está la entidad depositaria, la entidad gestora y a lo mejor la entidad comercializadora, bueno, que puede ser la misma que la gestora o no. Alguna de esas sí que podría quebrar y sí que en algún momento podría suceder que no pudieran hacer frente a las obligaciones que pueden tener con estos partícipes. Ya decimos que estos partícipes siguen siendo dueños de esas inversiones subyacentes, pero si por lo que fuera alguna de estas entidades involucradas en el proceso de contratación y de gestión del fondo quebrara y no pudiera satisfacer sus obligaciones, muchos fondos, o la mayoría, y habría que buscar uno, que están suscritos al FOGAIN, que es parecido al Fondo de Garantía de Depósitos para cuentas y depósitos, pero para inversiones y que cubre hasta 100.000 euros por titular en caso pues de que alguna de estas entidades no pueda cumplir con sus obligaciones con los partícipes. Pero como digo, las inversiones de base siempre son tuyas. Mucha gente seguro que se pregunta, ¿eso significa que no puedo perder mi dinero? No puede quebrar todo. Estamos diciendo que no vas a tener una pérdida total con tu dinero. Lo que pasa es que estas inversiones pueden ir mejor y peor. O sea, si tú tienes un fondo que tiene, por ejemplo, mucha renta variable, mucha bolsa y el mercado cae por la razón X, como lo vimos en el COVID, como lo vimos cuando estalló el conflicto de Ucrania, pues lo que te puede pasar es que estés perdiendo una parte de tu dinero durante un tiempo. Pues porque puede pasar. Pero no es que quiebre toda tu inversión, sino que puedes tener rentabilidades negativas acotadas según el nivel del riesgo del fondo, según el nivel de riesgo del fondo que tú tengas, podrán ser más grandes o más pequeñas y puedes perder algo de dinero si lo rescatas en ese momento, pero no todo lo que tienes invertido. Natalia, ¿es más seguro contratar un fondo de inversión a través de un banco? Esta es una pregunta muy común que me hace mucha gente y lo que decimos es que una cosa es el riesgo que tú elijas, ¿no? Yo quiero un fondo arriesgado, un fondo que invierta pues, en cosas punteras y tal, a lo mejor puedes perder una cantidad de tu dinero. Pero lo que es la seguridad de base, eso que decíamos del FOGAIN, de que no puede quebrar en bloque, de que está muy regulado, eso es igual para todos los fondos independientemente de quién lo gestione, de si lo comercializa un banco o una gestora o no. De hecho, hay muchos fondos que los comercializan muchas entidades diferentes. Un fondo de una gestora lo puede
puede comercializar un banco también. Entonces, la seguridad implícita de este producto la da el producto en sí y la regulación y la naturaleza, eso de que cada uno sea dueño de las inversiones, no quien te lo venda o a través de quien lo contrate. Otra cosa es que estas entidades te puedan dar una asesoría para ayudarte a elegir el mejor fondo para ti y ahí te pueden dar mejor o peor servicio. Pero lo que es la seguridad de la inversión es la misma independientemente de a través de quién tú contrates ese fondo. Mira, a veces tengo dudas. ¿Me puedo fiar de un robo-advisor? Esa es otra pregunta muy común porque el nombre está mal pensado, porque robo que viene de robótico parece que viene de robar, entonces está como inseguridad. Pero realmente un robo-advisor al final es como un selector de fondos o de inversiones para ti, pero la inversión subyacente, el fondo que ese robo-advisor te va a recomendar o te va a comercializar sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma protección que cualquier otro fondo de inversión, con lo cual sí, o sea, a nivel de regulación, de seguridad de estas inversiones, de los niveles de riesgo, la regulación, las obligaciones que tienen son exactamente las mismas que cualquier otro fondo, con lo cual sí, te puedes fiar de un robo-advisor. Ahora eso sí, esto hay que decirlo, siempre operando con entidades registradas con la CNMV, con las autoridades pertinentes y no arriesgarnos a caer en chiringuitos financieros, o sea, siempre que acudamos a entidades solventes, que esto además es muy fácil porque tú puedes ir a la página web de la CNMV y mirar si esa entidad está en la lista de las registradas o hacer una consulta y te contestan, o sea que ante la duda siempre ir al regulador y preguntar, oye, ¿esto es una entidad solvente? Sí, pues fenomenal. Da igual que sea un robo-advisor, si está supervisado tiene las garantías necesarias. Y entonces, ¿de qué depende el riesgo de un fondo de inversión? De las inversiones que haga, ¿no? De en qué elija. Pues hay fondos que tienen una vocación muy conservadora porque están pensados para el inversor conservador. Entonces estos fondos pues invierten en renta fija, de mucha calidad crediticia, de emisores muy solventes y esos tienen un nivel de riesgo bajo. Luego hay fondos que quieren tener más rentabilidad, invierten hasta todo en renta variable y esos a lo mejor pueden tener más riesgo, pero no de quiebra total, sino de que en un momento pues haya volatilidad, lo que hablábamos, ¿no? Y esos valores en un momento estén más altos o más bajos. Lo bueno de esto es que por regulación también, como es un producto pensado para el inversor particular, está muy definido qué información te tienen que dar y todos los fondos tienen una medición del riesgo homogénea, entre 1, los de más bajo riesgo, y 7, los de más riesgo. Y eso es igual para todos los fondos. Entonces tú puedes comparar el nivel de riesgo de un fondo a otro independientemente a través de quién lo contrates y esa clasificación es igual y está regulada y te tienen que dar esa información y utilizar estos números y estos criterios. Con lo cual, vayas a donde vayas en España a contratar un fondo, tú entre el 1 sabes que son los que menos riesgo tienen y el 7 los que más. ¿Y si contrato 2 fondos en 2 bancos distintos, estoy diversificando más? Esta es otra cosa que veo mucho y es un error muy común. Y es que diversificar no significa comprar más cosas, sino comprar más cosas distintas. Y a mí esta es una consulta que me hace mucho, por ejemplo, gente que me dice, bueno, pues tengo un fondo con CaixaBank. Si me voy ahora a otro banco y me compro otro fondo, ¿estaré diversificando más? Digo, no, porque puedes comprar un fondo, si tú tienes un fondo invertido en el IBEX 35 y te vas a otra entidad y contratas otro fondo en el invertido en el IBEX 35, vas a tener acciones de prácticamente las mismas empresas otra vez y no has diversificado, no más, nada. Y sin embargo, si tú en la misma entidad o en el mismo banco compras 2 fondos muy distintos, ahí estás diversificando más. No es por cambiar la entidad que te lo comercializa lo que te da la diversificación, sino cambiar las inversiones del fondo, ¿no? O sea, que sean 2 fondos que estén invertidos en cosas distintas y lo menos correlacionadas posibles, pero eso lo puedes hacer dentro de una misma entidad. La temporada pasada nos hablabas del interés compuesto y de todas las cosas positivas. Por eso me pregunto, ¿todos los fondos de inversión son de interés compuesto? No. La mayoría sí, que son lo que se llaman fondos de capitalización o de acumulación, y eso sí, y esos son los que, bueno, pues las acciones en las que están invertidos o los bonos les van dando dividendos o intereses y automáticamente lo van reinvirtiendo todo. Y a ti solo te dan tu dinero el día que tú rescatas de ese fondo y dices, oye, vendo mis participaciones todas o una parte o lo que sea. Pero hay otros, aunque son una minoría, que son de reparto, se llaman fondo de inversión de reparto, que esos sí que van repartiendo los dividendos o los intereses que se van generando por el camino. Entonces, aunque la mayoría son de capitalización, o sea, de interés compuesto por defecto, no está de más preguntarlo en el momento en el que vayamos a contratarlo. Y otra pregunta que nos hacemos, ¿todos los fondos de inversión invierten en bolsa? No necesariamente, depende del nivel de riesgo, o sea, porque hay fondos inmobiliarios que lo que invierten son en inmobiliarios, pero aquí hoy estamos hablando en general más de los que son mobiliarios que invierten fundamentalmente en renta fija, de la que ya hablamos, y en renta variable. Entonces, los de menos riesgo de todos, que son los fondos monetarios, que invierten en deuda de emisores súper solventes y a muy corto plazo, esos están invertidos
invertidos solo en renta fija. Y en el otro extremo tendríamos los que están solo en renta variable. Y la mayoría tienen una combinación, que se llaman renta fija mixta, cuando tienen renta fija y bolsa, pero más renta fija que bolsa, o renta variable mixta, que sería más renta variable, pero también algo de renta fija, precisamente por eso, porque se busca diversificar. Cuando tú mezclas bonos con renta variable, pues tienes más diversificación y mitigas un poco esos riesgos de los que hablábamos, y además se intenta los bonos y las acciones están más descorrelacionados, aunque no del todo, que las acciones entre sí o los bonos entre sí. ¿Y me vale cualquier fondo de inversión? No. O sea, al final lo que pasa es que fondos de inversión hay muchísimos y con filosofías de inversión distintas. Hay fondos de inversión que están pensados para plazos más cortos, fondos de inversión con vocación más de largo plazo, de medio plazo, fondos de inversión más agresivos para el que quiera sacar más rentabilidad, fondos más conservadores. Hay fondos especializados en sectores. Si a ti te interesa la tecnología, hay fondos de inversión especializados en sectores, en regiones, en emergentes. Entonces ahí el universo es infinito, y lo bueno es que siempre vas a encontrar un fondo que se ajuste a tus necesidades. Lo malo es que hay tantos, pues que tienes que buscar el que más se adecue a tus necesidades. Natalia, ¿y qué pasa si me equivoco de fondo? Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque, como hablamos la otra vez, los fondos permiten el traspaso muy fácil y casi inmediato de un fondo a otro. Es decir, si tú inviertes en un fondo y al tiempo dices, oye, pues esto no es lo que yo me esperaba, o mis objetivos han cambiado, o no me está dando los resultados que yo quería, tú puedes, sin tributar por el camino, lo que hablamos de esta fiscalidad especial que tienes los fondos de inversión, tú puedes traspasar de un fondo a otro. Es una gestión además que es facilísima, que no cuesta casi nada, no es inmediata, pero tarda poquísimo, y sin ningún problema sacas este fondo y inviertes en otro. Porque eso pasa mucho, como hay tantos fondos, hay mucha gente que no se anima, un poco por parálisis de exceso de oferta, ¿no? Es que hay tantos que no me decido, entonces no empiezo. Entonces yo digo, empieza uno solvente, como decíamos, registrado en la CNMV, y luego si ves que no es lo que querías, traspasas. Nos estamos acercando ya al final del episodio y por eso te pediría a ver si nos puedes resumir lo que hemos estado hablando en un minuto. Bueno, pues que los fondos, lo importante es que no pueden quebrar en bloque, porque no son una entidad, no tienen entidad jurídica, sino que son un patrimonio que se compone de muchas inversiones, con lo cual para quebrar tendrían que quebrar todo. Y esto mismo de que no tengan entidad jurídica y que luego haya por encima pues una sociedad gestora que gestiona la inversión, una comercializadora que lo comercializa, hace que independientemente de quién sea la gestora, el comercializador o el depositario, a nivel regulatorio y de seguridad del inversor, todos los fondos tienen la misma protección, la misma normativa, etcétera. Con lo cual, no es más seguro un fondo que tú contratas a través de un banco grande, un banco más pequeño, una gestora, un robo-advisor. Te puedes fiar siempre y cuando sean entidades registradas con la CNMV de cualquiera, lo que no quiere decir que estas entidades no te puedan dar un servicio de asesoramiento mejor para elegir el fondo concreto, pero el vehículo es igual de seguros independientemente de a través de quién lo contrates. Y luego lo de la diversificación, que lo que hace que un fondo esté diversificado, y si tú contratas dos fondos, no es cambiar de entidad a través de quién lo contratas, porque puedes contratar el mismo fondo en dos entidades distintas. O sea, por cambiar de quién te lo vende, no estás diversificando. Puedes acudir al mismo que te ha vendido el primero y diversificas más comprando un fondo diferente, invertido en cosas diferentes. Con lo cual, ojo con la falsa diversificación. Y hasta aquí el segundo capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. En el siguiente episodio, el tercero, Natalia, ¿de qué nos hablarás? Pues vamos a seguir profundizando un poco en esto de los fondos de inversión y vamos a hablar de fondos de gestión activa, que son unos de los tipos más comunes de fondos de inversión. Pues ya estoy impaciente para escucharte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.